El arco enorme que corona el fondo de este cuadro no lo pintó Velázquez. Esa bóveda de piedra y ese óculo fueron añadidos al lienzo en el siglo XVIII, décadas después de su muerte. Durante generaciones, los espectadores admiraron esa arquitectura pensando que formaba parte del original. No lo era, y el añadido cambió algo mucho más importante que el tamaño del lienzo. Empujó el verdadero drama hacia el fondo y ayudó a convertir una fábula mitológica en lo que parecía una simple escena de taller. Antes de seguir, 3 preguntas que este video va a responder. ¿Por qué esta anciana que hila lana en primer plano tiene, bajo la falda, una pierna joven, tersa y musculosa? ¿Por qué el verdadero drama, el de una diosa furiosa, está escondido en un rincón diminuto al fondo, mientras las tejedoras pobres ocupan casi todo el lienzo? ¿Y qué hace ahí, apoyada junto a un tapiz, una viola da gamba que nadie toca? Mi tesis es esta: no estamos ante un homenaje al trabajo humilde de un taller. Estamos ante un cuadro sobre el precio que se paga por desafiar a los dioses. Esto es Las hilanderas, también conocido como La fábula de Aracne. Diego Velázquez lo pintó hacia 1657, en Madrid. Hoy cuelga en el Museo del Prado. Miremos primero lo que salta a la vista. 5 mujeres ocupan casi todo el primer plano. Cardan lana, hilan, cargan cestas, hablan entre ellas. A primera vista, esto parece un reportaje casi fotográfico de un taller textil del siglo XVII. Costumbrismo puro, el retrato de un oficio duro y honesto. Así se ha leído este cuadro durante buena parte de su historia, y en ese primer plano no hay nada inventado. Una mujer carda la lana en bruto, separando las fibras con las manos antes de que puedan hilarse. Otra hace girar la rueca. Otra, de espaldas, devana el hilo ya trabajado en un ovillo apretado, tarea que exige fuerza sostenida en brazos y espalda durante horas. Cada uno de esos gestos pertenecía al mundo textil que Velázquez tenía delante cada día en una ciudad llena de talleres domésticos. Y precisamente por eso funciona tan bien el engaño. No inventó un taller fantástico para esconder el mito. Utilizó un trabajo reconocible y cotidiano como telón delante de una historia de dioses. Muchos catálogos antiguos siguen presentando este cuadro como si fuera, sin más, el documento de un taller real. Pero fíjate en lo que hay colgado detrás de esas mujeres, dentro de esa cámara diminuta bañada de luz. Ahí hay un tapiz, y en ese tapiz aparece un toro blanco cruzando el mar, con una mujer semidesnuda agarrada a su lomo. Es el rapto de Europa. Esa escena la tejió, según el mito, la propia Aracne para demostrar su destreza, y eligió, a propósito, el peor tema posible, un episodio de los apetitos de Júpiter, padre de la diosa Atenea. Tejer eso era acusar a los dioses en público. Era una provocación frontal, y el modelo que copió no es cualquier cosa, es El rapto de Europa de Tiziano, un cuadro que Rubens ya había copiado antes que él y que circulaba entre las colecciones reales. Ahora vuelve a la rueca de la anciana, a la izquierda. Las varillas de esa rueda no están dibujadas. Velázquez renuncia aquí a definir los radios uno por uno. Los disuelve para que el ojo reconstruya el giro. La rueca dialoga además con un viejo tópico que ya aparece en Plinio. Una de las grandes pruebas del pintor era hacer creíble el movimiento sobre una superficie inmóvil. Y pocos fragmentos de la pintura de su tiempo lo consiguen con tanta eficacia como este. Mira ahora la postura de la tejedora de la derecha, la que nos da la espalda mientras devana la lana con los brazos en tensión. Esa espalda, esos brazos hinchados de esfuerzo, no son un simple apunte del natural. El Prado la describe como una clara transposición de una de las figuras del techo de la Capilla Sixtina, los jóvenes desnudos que pintó Miguel Ángel. A mí me gusta leer esa cita escondida en el cuerpo de una trabajadora humilde como un guiño reservado para el espectador capaz de reconocerla. Y ese gesto, el de meter la gran pintura intelectual dentro de un cuerpo que trabaja con las manos, no es casual en la vida de Velázquez por esos años. Hacia 1655 ya ocupaba uno de los cargos palatinos más exigentes que había alcanzado en la corte de Felipe IV. Organizaba colecciones, decidía la decoración de los salones, resolvía la logística de cada viaje real y perseguía además algo que la pintura sola no podía darle, la nobleza, el hábito de la Orden de Santiago. Ahí aparecía un obstáculo incómodo. Para ingresar en esa orden había que demostrar que ni el candidato ni sus antepasados habían ejercido ciertos oficios manuales, y entre esos oficios figuraba explícitamente el de pintor. Velázquez llevaba años intentando demostrar que su pincel era trabajo del intelecto, no artesanía de manos manchadas.
Y aquí, en este lienzo, esconde a Miguel Ángel dentro de una tejedora, como si estuviera librando la misma batalla 2 veces, una ante el Consejo de Órdenes, otra sobre el propio lienzo. Compáralo con lo que hizo Rubens unos años antes con el mismo mito. En su boceto Palas y Aracne, pintado para la Torre de la Parada, Rubens fija el instante exacto del castigo. Atenea, furiosa, golpea a Aracne caída en el suelo con la lanzadera del telar. Es violencia física, directa, barroca hasta la médula. Velázquez conoció bien ese boceto, porque él mismo se encargó de inventariar y decorar esa misma residencia real. Yo lo leo de otra manera. Frente al golpe explícito de Rubens, Velázquez hace que la amenaza pese más que el impacto. El verdadero conflicto parece haberse desplazado de los puños a la espera. Hay algo más que este cuadro guarda bajo la superficie, y no es simbólico, sino literalmente físico. Cuando el Prado pasó el lienzo por rayos X, no encontró un dibujo preparatorio detallado debajo de la pintura. Velázquez trabajaba directamente con el pincel, sin bocetos previos, y esas radiografías muestran decenas de correcciones hechas sobre la marcha. Cambió la inclinación de alguna cabeza, desplazó el brazo de alguna tejedora, ajustó una y otra vez el equilibrio entre las figuras hasta quedar satisfecho. No estamos ante un pintor que resolvió esta composición de un solo trazo seguro. Estamos ante alguien que dudó, corrigió y volvió a corregir, capa tras capa, hasta encontrar la tensión exacta que buscaba entre el primer plano y el fondo. Hay otro objeto, más pequeño, que casi nadie mira 2 veces. Apoyada contra un escalón, junto al tapiz, hay una viola da gamba, un instrumento de cuerda parecido a un violonchelo. El propio Prado recoge 2 posibles claves para esa viola. Puede aludir a Palas como diosa de la música, o a la antigua idea de que la música servía como remedio contra la picadura de una araña. Mirar ese instrumento olvidado en la penumbra me deja con la segunda lectura, especialmente difícil de ignorar, sobre todo sabiendo en qué se va a convertir Aracne antes de que termine esta historia. Hay también una figura minúscula, casi un chiste visual, que se te puede escapar por completo. A los pies de la anciana, hecho un ovillo en la sombra, duerme un gato doméstico. Podría ser simple decoración de una casa cualquiera, pero algunos lectores del cuadro han visto en ese gato una pequeña alegoría. Un animal libre que, aún así, elige quedarse quieto, sin alborotar. Es una lectura discutida, no un hecho cerrado, pero encaja con algo que Velázquez repite en todo el cuadro. Nada está ahí solo para llenar espacio. Y hay un rojo que corta el primer plano con una violencia que no tiene el resto del cuadro. No pertenece al mundo luminoso del tapiz, sino al trabajo que ocurre delante de nosotros, entre ovillos y telas. Mirar cómo ese rojo se abre paso en la penumbra me cuesta tomarlo como un simple relleno cromático. Funciona casi como una bisagra entre el cuerpo del trabajo y la violencia del mito que se prepara al fondo. Pero hay un detalle del que todavía no he hablado, y es el que cambia todo lo demás. Mira otra vez a la anciana de la rueca, la mujer del pañuelo blanco, que parece la más insignificante de las 5. Bajo el borde de su falda oscura, casi escondida entre las sombras, asoma una pierna izquierda. Y esa pierna no tiene nada de anciana. Es lisa, firme, con la musculatura tensa de una mujer joven. No encaja con el rostro que vemos encima. Es demasiado llamativo para explicarlo cómodamente como un simple descuido de un pintor con el dominio anatómico de Velázquez. No parece una pista colocada al azar. Para mí, funciona como una firma. Ovidio cuenta que Palas adopta la apariencia de una anciana, de pelo cano y miembros débiles, para bajar hasta el taller de Aracne. Velázquez introduce una contradicción visual entre ese rostro envejecido y esa pierna joven que nadie debería tener a esa edad. Para mí, ahí está la delación. Y si seguimos esa pista hasta el fondo del cuadro, la encontramos confirmada. En ese pequeño recinto iluminado, detrás del tapiz de Europa, hay una figura casi invisible a simple vista. Una mujer con un yelmo de guerra, de espaldas, con el brazo derecho levantado. No es un gesto de saludo, es el instante justo antes de la sentencia. La anciana se ha quitado la máscara. Atenea ha vuelto a ser Atenea. Y ese brazo en alto es lo último que Aracne verá con forma humana. El pintor no nos dejó ver el golpe, nos dejó ver el segundo anterior. La historia material de este lienzo es casi tan extraña como la fábula que contiene. En algún momento del siglo XVIII, el lienzo fue ampliado, más de 50 centímetros por arriba, donde apareció el gran arco con el óculo, y nuevas bandas de unos 37 centímetros en los laterales.
Esas adiciones cambiaron la composición y empujaron visualmente el drama mitológico hacia el fondo. En 1794, el inventario real ya sitúa las hilanderas en la llamada pieza de trucos del Palacio Nuevo, una sala de juego. Sabemos dónde estaba colgado. Lo que no podemos afirmar con la misma seguridad es que aquella sala fuera la razón exacta de la ampliación. Durante mucho tiempo circuló además la idea de que el lienzo estuvo a punto de arder en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734 y que de ahí vendrían los remiendos. Las propias fuentes de la colección real no coinciden del todo en este punto, así que prefiero no convertirlo en una certeza que no tengo. Lo que sí sabemos con seguridad es esto. En 2021, el Prado instaló un nuevo marco, desarrollado con la empresa ProAzur, que vuelve a ocultar los añadidos del siglo XVIII sin destruirlos, y que permite contemplar la composición mucho más cerca de las proporciones que concibió Velázquez. Bajo ese nuevo marco, el fondo con la diosa y el tapiz deja de sentirse como un decorado lejano y vuelve a empujar visualmente hacia el primer plano. Este impulso de esconder lo más importante no es un capricho aislado de este cuadro. Aparece otra vez, casi obsesivamente, en la obra que Velázquez pintó por esos mismos años, Las Meninas. Ahí, los verdaderos protagonistas del encargo, el rey y la reina, no ocupan el centro del lienzo. Solo existen como un reflejo borroso, casi fantasma, en un espejo pequeño al fondo de la sala, mientras que en primer plano vemos a una niña, a sus doncellas, al propio pintor con el pincel en alto. Yo veo aquí el mismo mecanismo que en las hilanderas. Lo decisivo se retira hacia el fondo y obliga al ojo a buscarlo. Las dos obras nacieron en los mismos años, cuando Velázquez luchaba por demostrar que su oficio era cosa de la mente y no solo de las manos. En 1664, 4 años después de la muerte de Velázquez, el cuadro ya estaba en manos de don Pedro de Arce, un cortesano con varios cargos palatinos. Su inventario lo registró como una fábula de Aracne y lo tasó en 500 ducados. Eso importa por una razón concreta. Muy pronto, cuando todavía estaba cerca la generación que había conocido a Velázquez, alguien sabía con exactitud que detrás de las hilanderas había un mito y no un simple taller. Con la falsa arquitectura desenmascarada, queda la pregunta de fondo: ¿qué quiso decir realmente Velázquez con este cuadro? En los años 30 y 40 del siglo XX, varios críticos empezaron a reconocer la fábula mitológica bajo la escena cotidiana. Charles de Tolnay fue más lejos. Para él, todo el cuadro es un manifiesto sobre la superioridad de las artes libres, del intelecto, frente al trabajo mecánico de las manos, y las mujeres del fondo serían casi personificaciones de esas artes, observando desde la luz a las que todavía trabajan con las manos en la sombra. Y existe incluso una lectura alternativa, defendida por Lorenzo Martín del Burgo, que cuestiona la identificación con Aracne y propone que la escena represente, en realidad, a Penélope hilando mientras espera, con todo lo que eso cambiaría sobre quién es exactamente la mujer del primer plano. Nadie ha podido demostrar cuál de estas lecturas es la correcta. Y hay algo que probablemente nunca sabremos con certeza: quiénes son, en realidad, esas 3 damas vestidas a la moda española del siglo XVII que observan la escena con total tranquilidad, de pie junto al tapiz. Ovidio sí menciona ninfas y mujeres de la región que contemplan a Aracne y que después rinden honores a Minerva ya revelada. Lo que no sabemos es si Velázquez quiso convertir a estas 3 damas concretas en aquellas testigos del mito, en una especie de jurado cortesano, como propone el propio Prado, o en algo distinto por completo. En 1796, Francisco Muntaner grabó Las hilanderas para la colección real de pintura. Lo curioso es que la inscripción de aquel grabado todavía describía la escena como una fábrica de tapices. 23 años después, el lienzo formó parte del grupo de obras que se exhibieron cuando abrió el Museo del Prado. La imagen ya circulaba por Europa, su mito, en cambio, seguía escondido para casi todo el mundo. Puede que Aracne desafiara a los dioses por orgullo. Puede que Velázquez hiciera algo parecido, en silencio, cada vez que escondía lo más valioso de su pintura en el rincón menos iluminado del lienzo. El castigo de Aracne, al final, nunca llega a pintarse. Se queda suspendido para siempre, un segundo antes de caer, un segundo que todavía no termina. Velázquez podía elegir entre 3 finales que Ovidio sí narra: el golpe del telar, la cuerda con la que Aracne intenta acabar con su vida, y la transformación final en araña. No pintó ninguno de los 3. De esas 3 ausencias, ¿cuál crees que habría cambiado más este cuadro si Velázquez se hubiera atrevido a mostrarla?